Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Señorías, pues la verdad que para mí es por una parte es un honor poder presentar esta propuesta y por otra parte es un dolor. Y es un dolor en primer lugar porque en esta Cámara volvemos a hablar de pobreza y en primer lugar creo que para poder enmarcarlo tenemos que decir que hay que hablar de la pobreza sin apellidos. Y la pobreza sin apellidos nosotros vamos a seguir reivindicando que es una violación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que ese tiene que ser el enfoque que cualquier demócrata le debe dar a poder abordar este tipo de cuestiones. Pobrezas con apellidos como la pobreza infantil, como la pobreza severa que hoy condena a más de 40.000 personas en nuestro país a vivir en la calle en una situación de absoluta emergencia. Y hoy nos toca hablar de pobreza energética, de una pobreza que afecta, según las estadísticas, a entre 5 y 7 millones de personas. Personas que no pueden acceder a un bien básico y fundamental para poder vivir, los suministros. Y eso, nuevamente, no es algo simplemente que requiera de nuestra buena voluntad, que requiera de nuestra compasión. Lo que requiere es de que este país, que nuestro Estado cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ya no solo el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino la Observación General 4 del Comité de Naciones Unidas. Hablar de pobreza energética es hablar también de víctimas que pierden la vida derivada de esta problemática. Dependiendo de los estudios, que desgraciadamente ninguno es de una institución pública española pagada por los españoles y las españolas, sino son de la Asociación de Ciencias Ambientales o de las Naciones Unidas, que hacen cálculos de que pierden la vida en nuestro país entre 7 y 10.000 personas por dolencias derivadas por pobreza energética. Podríamos haber pedido un minuto de silencio por las víctimas en esta Cámara, pero estaríamos una semana sin pronunciar palabra. Un segundo, señor Mayoral. Ruego, por favor, señorías, silencio. Adelante. Quiero agradecer, y creo que además desde las instituciones públicas tenemos una deuda con las organizaciones de la sociedad civil, que mientras desde las instituciones se miraba para otra parte, asociaciones, grupos, colectivos, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, FACUA, muchas organizaciones sociales han estado planteando que esta es una cuestión central, una cuestión de Estado que se tiene que abordar. Hay que agradecer que todas esas organizaciones sociales se hayan puesto de acuerdo y tenemos que reconocer que las principales cuestiones que vienen contenidas en esta moción no son de Unidos Podemos, no son de En Comú Podem ni de En Marea, ni tan siquiera son de todas las formaciones políticas que hemos podido firmar y que estamos de acuerdo en este consenso, sino que son el fruto del trabajo y de la pelea de las organizaciones de la sociedad civil y esperamos que esas reivindicaciones que están contenidas en el manifiesto No más cortes de luz estén contenidas también en esta moción. Esa ha sido nuestra voluntad. Y en esa medida hemos de agradecer la voluntad de muchos grupos de esta Cámara, prácticamente todos, que han tenido voluntad de intentar llegar a un consenso. Finalmente, no lo hemos conseguido con el Partido Popular, que tenía claro que desde el principio la única política destinada a abordar la cuestión de la pobreza energética era el mal llamado bono social, que ha sido un fracaso absoluto, un fracaso que ni ha sido capaz de cubrir a la población y ha sido machacado por dos sentencias del Tribunal Supremo por utilizar una técnica legislativa bastante poco útil. Y yo le quiero recordar, desgraciadamente no está hoy el ministro, pero el otro día nos decía algo y era que sobre esta materia son las comunidades autónomas las competentes. Pues la verdad, yo le diría que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, que no se pueden recurrir las medidas legislativas catalanas que plantean limitar los cortes y al mismo tiempo decir que no se quieren tomar medidas desde el ámbito estatal. Muy bien, con esta moción planteamos romper el techo de cristal y poner a nuestro país en la línea de cumplir nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como dicen las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, que dicen que los Estados, es decir, los que estamos aquí y todas las instituciones, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Y quiero decir también desde esta tribuna
y entre los grupos hay que incluir a las empresas energéticas de nuestro país. Y quiero utilizar esta tribuna para decir que están violando sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país, realizando cortes a población vulnerable. Hemos llegado a un acuerdo que entendemos que puede ser útil para avanzar, que es un pronunciamiento para acabar con los cortes a la población vulnerable, que es un pronunciamiento que puede ser útil para avanzar en mecanismos legislativos que nos permitan acceder a una tarifa social y progresiva, que limite la vía impositiva a un bien de primera necesidad como es la energía, que sea capaz de liquidar de una vez por todas esos créditos de transición a la competencia y, nuevamente, que se haga una auditoría pública. Y cuando hablamos de una auditoría pública, no nos hagamos trampas al solitario. Queremos saber cuánto cuesta generar la energía, que aquí se han privatizado las empresas energéticas y era el patrimonio de todos. ¿Cuánto cuesta sacar los kilovatios? ¿Cuánto cuesta la energía? La ciudadanía tiene derecho a saberlo. Quiero decir que ha sido un esfuerzo de todas las formaciones políticas. Todos los portavoces tienen hoy ya la moción y creo que es importante. Pero creo que lo que hacemos hoy aquí no es más que un punto de inicio. No pensemos y no le digamos a la ciudadanía que hemos solventado el problema. El problema sigue ahí fuera, cuesta vidas y sufrimiento a los sectores populares de nuestro país. Este es un compromiso frente al pueblo, un compromiso frente a las organizaciones sociales que se movilizan el 21 de diciembre en defensa de los derechos humanos, a las organizaciones de consumidores, las organizaciones ecologistas, las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, las organizaciones sindicales, un amplio abanico de organizaciones sociales que cuentan también con la firma de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a defender los derechos humanos en nuestro país. Y, sinceramente, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. No le estamos haciendo un favor a nadie. Simplemente, hoy se inicia una tarea. Esperamos que, igual que nos hemos esforzado en sacar adelante esta moción, seamos capaces de estar a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, nos pongamos de acuerdo en acabar con las violaciones de derechos en esta materia, en conseguir que la energía sea un bien accesible al conjunto de la población y en decirle a las eléctricas que se acabó la ley del oeste en nuestro país porque hay soberanía popular y hay Parlamento que no les va a permitir que hagan lo que quieran con nuestra gente. Gracias, presidenta. Señorías, ¿quién de los miembros de esta Cámara no quiere reducir los 5 millones de personas que tienen problemas para pagar facturas relacionadas con el hogar? ¿Quién de esta Cámara no quiere mejorar el bono social? ¿Quién de esta Cámara no quiere reducir el número de personas que sufren grave vulnerabilidad en el acceso a la energía eléctrica? ¿Quién? Yo creo que esto no es un asunto para mítines ni para gritar. Es un asunto para trabajar entre todos. Esta legislatura obliga al diálogo, al consenso, al acuerdo, que debe ser la herramienta de trabajo de esta legislatura, señorías. Y le miro a ustedes, a los proponentes, porque creo que deben resetear su discurso y su disco duro. Esto va de otra cosa, va de trabajo, de esfuerzo, de colaboración. Recientemente, el pasado 24 de noviembre, el ministro de Energía invitó a todos los grupos parlamentarios a buscar entre todos una solución a un problema que es grave, y así lo entendemos todos. Hoy, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha firmado una enmienda transaccional con todos los grupos. Ha hablado con todos. Con nosotros, no. Y se nos ha entregado la enmienda transaccional, cosa que nunca había ocurrido en esta Cámara, fuera de plazo, sin darnos tiempo para poderla analizar. Aún así, porque lo que decimos lo predicamos, hemos analizado su texto para darle una respuesta. Hay cosas en las que coincidimos y cosas en las que no, por tanto, nos abstendremos. Pero me gustaría explicarle por qué hay cosas en las que no. Creemos que hay muchos puntos en esta iniciativa que son realmente de imposible aplicación.
Ustedes, por ejemplo, plantean la necesidad de establecer una tarifa, y eso está prohibido por una directiva de la Unión Europea. Quieren quitarle competencias a las comunidades autónomas, un grupo que se llama Unidos Podemos, En Comú, En Marea. Quiere retrotraerse y retrotraer el ámbito autonómico. Hablan de los costes de transición a la competencia y dicen que efectivamente hay que recuperarlos. Se olvidan de que es el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, quien ha reclamado a la Unión Europea la devolución de esos 3.500 millones de euros para intentar que sean considerados ayudas de Estado. Hablan de la necesidad de establecer una auditoría. ¿Cómo se piensan, sus señorías, que se ha reducido el déficit tarifario? ¿Cómo se ha conseguido que deje de crecer y que no llegue más allá de los 26.000 millones de euros a los que llegó en el año 2011? ¿Cómo creen ustedes que se ha hecho esto? ¿Cómo creen que se han calculado los costes? Pues con una auditoría. ¿Saben ustedes, si no hubiéramos hecho esa auditoría, si no hubiéramos hecho la reforma eléctrica, cuánto hubiera supuesto el déficit tarifario solo en el año 2012? 10.000 millones de euros. El 1% del PIB, señorías. Hablan también aquí, entre otras muchas cosas, también del IVA y de modificarlo. Y ustedes bien saben, porque en sus filas hay economistas, que el IVA es un impuesto armonizado y que esto no se puede presentar ni aprobar. En cualquier caso, señorías, hemos presentado una serie de enmiendas en la línea de trabajar juntos en buscar una solución al problema del bono social. Creemos que hay que garantizar su financiación, que hay que garantizar que la sentencia del Tribunal Supremo que pende sobre nosotros no obligue ni a los consumidores ni a los presupuestos a hacer frente a esos 500 millones de euros de los ejercicios 2014-2015. Queremos mejorar la información de la que dispone el consumidor y a eso también les hemos invitado. Nos parece muy importante que el bono social esté ligado a la renta, así lo hará más eficiente, y buscar entre todos reforzar y mejorar los casos de vulnerabilidad severa, como el que trae a colación la interpelación del pasado miércoles. Y, fundamentalmente, la coordinación con las comunidades autónomas, que son, a fin de cuentas, las competentes en políticas sociales. Señorías, cuando hablamos de pobreza energética, lo que deberíamos buscar en esta casa es acabar con la pobreza. La pobreza se acaba cuando aparece y se impulsa la riqueza. Pobreza, riqueza. La riqueza trae prosperidad y empleo. Y esa es la política económica acertada y la que este Gobierno está llevando a cabo y va a seguir llevando a cabo. Una política que trajo consigo la reducción entre 2013 y 2016 de 617.000 parados. Una política económica que ha conseguido que entre 2013 y 2016 se creen 1.662.000 puestos de trabajo. En fin, una política económica que ansía acabar con la pobreza y que no busca en ningún caso la demagogia, sino el esfuerzo y el trabajo, y que esta casa sea efectivamente un instrumento eficiente para garantizar el bienestar de todos. Muchas gracias.